Entonces empezamos nuestro primer y único tema, que hemos denominado gabinete que no cierra, ¿no? En analogía con un gabinete de la vida real, de esos que se abren y se cierran, donde uno guarda cosas. Y bueno, la verdad es que no cierra porque, para empezar, no está completo la lista que vamos a mostrar. Para segunda, todos los nombres son especulativos y muchos que llaman a sospecha por algunas cosas que vamos a mostrar, que creo que los han puesto más por gracia, por chiste, o porque eso le dijo la inteligencia artificial a alguien. Pero en fin, hemos querido hacer este ejercicio gracioso, ¿no? No se tomen en serio nada de los nombres ni de las cosas que vamos a decir, porque nada de esto dicho, nadie de parte de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Galarreta, Miguel Torres o cualquier otra persona ligada a la agrupación política ha dicho absolutamente nada, ni confirmando nada. Han dicho cosas como: sí, a quienes hemos llamado sí nos han aceptado, sí hemos tenido conversación con personas de diversos sectores, todo así en general, no han dicho nada concreto. Así que vamos a utilizar esta listita que, como le dimos, por ahí circula en las redes. Tal vez si alguno de ustedes ha estado por las redes, tal vez lo haya visto también. Así que bueno, vamos a empezar de una vez y vamos con, a ver, el primer nombre de la primera especulación. Bueno, acá hay dos nombres, más que uno, son dos nombres, ¿no? Para la presidencia del Consejo de Ministros. En primer lugar tenemos a Luis Galarreta, ¿no? Bueno, a él siempre lo hemos conocido. En los últimos años ha estado cerca de Keiko Fujimori. Ahora postuló como su segundo vicepresidente. No postuló al Congreso, no tiene un escaño, no ha postulado para el Senado ni tampoco para diputados, y es el que se vocea más para ser el presidente del Consejo de Ministros. Pero no es el único, ¿no? Bueno, a él lo conocemos, así que no vamos a abandonar más. Siempre ha sido una figura en los últimos años de Fuerza Popular. En mi consideración particular, creo que sería lo más idóneo, porque dado que, como mencionamos en una emisión anterior, Keiko debe centrarse un poco más en poner figuras dentro de su propio entorno político, más que tratar de complacer a todos lados, para dar, como habíamos visto, ¿no?, un gabinete de ancha base, ¿no? Yo me pregunto, si una opción política gana, al margen de que sea por un voto, por 10.000 o por 40.000, ¿qué sentido tiene si es que le va a dar posiciones de poder incluso a los contrincantes, contendores, y en especial en situaciones como esta, que no solamente son contrarios a la opción política, sino que incluso están diciendo que ese gobierno no es legítimo y que ha nacido de una elección fraudulenta? Entonces no tendría ningún sentido darle una porción de poder a esos sectores. Si por algo ganaste, pues ganaste, ¿no? Y si la ley dice que tienes que ganar incluso por un voto, pues tendrás que hacer lo que has propuesto, porque tú has ganado la contienda electoral. Pero bueno, esa es una visión de una parte, otros dicen que no. Supongo que los que dicen que no es para que alguien ponga todo de un solo partido, tiene que ser, qué sé yo, ganar por 80, 90%, cosa que no va a suceder, creo que nunca, ¿no? Pero en fin, ese es un nombre, Luis Galarreta. El otro nombre es el señor Edgardo Mosqueira, ¿no? El que ven acá en la parte de la derecha. Y bueno, el señor Mosqueira es una persona que está, si mal no recuerdo, en estos momentos trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? Y también fue ministro, si mal no recuerdo, en la época de Alberto Fujimori, el papá de Keiko. Y bueno, el señor es egresado en Derecho, y tiene una maestría en Políticas Públicas, ¿no?, de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Así que bueno, méritos académicos no le faltan.
Así que, bueno, si es que Keiko Fujimori lo conoce ya mejor y considera de que es una figura que podría concertar con todo su gabinete y también paliar a los problemas con los demás sectores políticos, pues veremos qué pueda hacer, ¿no? Pero bien, en la lista en general no vamos a ver muchas figuras que sean del ámbito político neto de Fuerza Popular, ¿no? Vamos a ver gente que ha convocado, incluso gente que ya hemos conocido cercana y que ya hemos visto en anteriores ocasiones, ¿no? Como por ejemplo los debates, ¿no? Ahora, pasemos al Ministerio de Economía, ¿no? En el Ministerio de Economía se había voceado incluso desde el propio debate, porque ahí se mostró al señor Luis Carranza, al parecer, según lo que se menciona, Carranza más bien quisiera ir al Banco Central, al Banco Central de Reserva, tal vez en reemplazo ¿cómo se llama? De Julio Velarde, que de por cierto, Julio Velarde también ya ha conversado con Keiko, creo, y que, bueno, si es que el señor Velarde dijo que quien le pidiera que continuara, él iba a continuar, es evidente que Keiko Fujimori le ha pedido que continúe. Pero hasta cuándo no lo sabemos, ¿no? Porque ya el señor Velarde también tiene una edad avanzada, no sé qué tantos brillos ya le quede para seguir avanzando en su labor, ¿no? Ahora, si entra Luis Carranza, bueno, sería un cambio muy interesante. Evidentemente no haría ninguna de las cosas que cualquier otro cambio de algún otro sector político, no, estoy hablando evidentemente de la izquierda, haría en un banco central, así que no habría gran diferencia. Pero de momento se especula, porque esto también es especulativo, al final de cuentas tal vez llega 28 de julio, bueno, 28 no, creo que los ministros juramentan antes, ¿no? Eh, Llega el día de la juramentación y Luis Carranza se aparece como ministro de Economía, ¿no? Pero se vocea que es Elmer Cuba quien sería el que ocuparía ese cargo de una manera especulativa. Bueno, el señor Cuba tiene una maestría en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, bachiller de Economía en la Católica de aquí de Perú, y actualmente es miembro del Banco Central de Reserva, ¿no? Desde noviembre del 2016. Así que, igual que el señor que mencionábamos, el señor Edgardo Mosqueira, pues tiene también un aval académico y profesional, pues que obviamente sí lo hace muy adecuado para el cargo que se le estaría pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una especulación. Como digo, todo lo que vamos a decir son especulaciones. Ninguno de estos nombres es ningún nombre fijo. No estamos diciendo esto va a ser. Tal vez incluso podría ser que exista algún tercero. Así que, pero estos son los que más suenan, ¿ya? A ver, pasemos a otro para seguir avanzando. Bueno, como ministro de Relaciones Exteriores, es decir, el canciller Javier González Olachea, quien ya ha ocupado esa plaza, ¿no? Que fue evidentemente ministro de Dina Boluarte, y si se recuerdan fue el discurso, bueno, las palabras que dijo en la OEA, ¿no? Respecto a la defensa de los venezolanos y en contra del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Y que le decía sus verdades ahí a las personas que estaban avalando, ¿no? a Nicolás Maduro en su posición de ya dictador, ¿no? De ya dictador perpetrado en el poder, ¿no? Después de haber hecho el fraude durante las elecciones de 2024, ¿fue? Sí, 2024 creo. Ya. Entonces, por eso lo recordamos al señor González Olaichea. También estaba en la terna, ¿no? De candidatos del PPC, junto con Sillonis y no me acuerdo quién más, había otro más, y Neuhaus. Al final ninguno de los tres fue Quiabra se unió con Quiabra el PPC, pero en fin, y ya sabemos la historia. Pero bueno, él es uno de los voceados también para
ocupar un ministerio en el gobierno de Keiko Fujimori. Eh, como digo, aquí ya empecé yo a sospechar porque digo, o sea, como que esta lista, alguien le ha preguntado a la IA, ¿no? O a varias y ha sacado una especulación, pero a ultranza, ¿no? Porque claro, como el señor también es anticaviar, antiizquierda, todo, y ha ocupado este cargo, pues podría ser que ocupe, ¿no? Lo que sí creo que está claro es que Tudela creo que sí ha dicho que no, ya públicamente, que no va a ocupar ese cargo, ¿no? Pero en fin, muy bien. Esta es una de las especulaciones para el Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Javier González Olaichea. Muy bien. ¿Y qué tenemos para el Ministerio del Interior? Pues se vocea a Juan Carlos Liendo, ¿no? Coronel de Ejército en situación de retiro, y que ocupó el puesto de jefe de servicio de inteligencia del ejército de 2007 a 2009, y como lo vemos en esta imagen, pues postuló con Avanza País y creo que no llegó a ocupar a ningún puesto, ¿no? Porque, o no, evidentemente no, porque ni pasaran la valla. Sí, evidentemente no ha ocupado ningún puesto, ¿no? Ahora, es especulativo, ¿no? Porque los nombres que también sonaban, pues era Marco Miyashiro, ¿no? Que sí es de Fuerza Popular. Y también estaba este señor que era Juan Carlos Sotil Toledo, ¿no? Que era que también había postulado por Avanza País, que tampoco obtuvo nada. Y que él, si mal no recuerdo, era había estado vinculado al GEIN. Entonces, esos también son otros nombres especulativos, ¿no? Pero bueno, este nombre de Juan Carlos Liendo también es uno de los que ha sonado un poco más, pero no es nada claro, ¿no? Como digo, todos son especulaciones. Bueno, ahora, ¿quién estaría en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Pues la ex procuradora anticorrupción Julia Príncipe, ¿no? Como vemos, también es alguien que postuló por el partido de País para Todos de Carlos Álvarez. Aunque pasó la valla, pues ninguno de los del grupo de Carlos Álvarez obtuvo ningún escaño en ninguna de las cámaras, incluso ella. Y bueno, la señora Príncipe, al parecer, ¿no? Especulativamente sería una de las cuotas, ¿no? Políticas del gabinete de ancha base que supuestamente se está proponiendo, ¿no? Pero algo me dice que, como digo, pareciera que le han preguntado a la IA y todos estos nombres han salido de la IA. Y bueno, al final pueda que ninguno de estos nombres esté dentro del gabinete de Keiko Fujimori. Pero bueno, lo que se especula es que la señora Príncipe estaría en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, mil veces, ¿no? Mil veces mejor de lo que podría decir el demente Pérez, ¿no? Pero en fin, bueno. A ver, ¿quién más podría estar? Bueno, en el Ministerio de Defensa. Esto sí es un poco extraño porque el señor Ítalo Orihuela sí tiene cualidades académicas, ¿no? Docente universitario de San Marcos, presidente del Peruano de Seguridad y Defensa, autor de un libro, ¿no? Guayamamba o El descubrimiento de la libertad. No es muy sonado en el ámbito político, creo que solamente se limita a cosas académicas. Y también, si mal no recuerdo, el señor Orihuela ha estado ligado, ¿no? A la Escuela Superior de Guerra del Ejército, ¿no? También a la Academia de la Magistratura, siendo profesor invitado, o sea, su ámbito es un poco más académico. Bueno, digo, habiendo tantos militares, policías cercanos, ¿no? a la tienda fujimorista, pues tal vez sea por no querer acaparar, como digo, el espectro político en su primer gabinete, político sentido, digo, de Fuerza Popular, ¿no? Porque si es que va a elegir a otras personas del ámbito político, como la ahora señora Julia Príncipe, ¿no? O el señor Liendo, que también ya está en las líderes políticas, pues, o sea, de político nada. Pero tampoco ser tan técnico, ¿no? Pero podría ser una de las evaluaciones técnicas que están viendo. Y
bueno, no es muy ampliamente conocido las actividades del señor Orihuela, pero si tienen en consideración las cosas que ha hecho, bueno, a ver, vamos a ver. Aunque creo que siempre se prefiere para el Ministerio de Defensa, al igual que para el Ministerio del Interior, a personas más ligadas al ámbito netamente ya militar y policial, ¿no? Pero en fin, el señor Olivela tal vez haga, si es que es elegido, haga una buena labor, ¿no? Vayamos ahora al ministro de Educación. Ministerio de Educación, yo creo que este sí es totalmente especulativo, o sea, no habría razón para resucitar al señor Chang, ¿no? Que ya fue ministro de Educación durante el gobierno de Alan García. No sé qué también lo hizo, no recuerdo algún logro grande, ¿no? Por sí solo, ¿no? Si podemos hablar del señor García en su segundo gobierno, bueno, pues digamos que no fue el primero y con eso ya estamos satisfechos, ¿no? Pero esto se especula, ¿no? Porque esta imagen que ponemos aquí es la que se le toma cuando ha ido a visitar, ¿no? Con toda la comitiva aprista. De hecho, la parte blanca que ven aquí en la fotografía es Jorge del Castillo, ¿no? El que está parado a su costado. Y bueno, el señor es actual rector y dueño, ¿no? Creo. Rector de la Universidad San Martín de Porres. Y fue, bueno, presidente del Consejo de Ministros y también ministro de Educación en el gobierno Presta, ya lo habíamos mencionado. Y bueno, esto más que algo que podría ser cierto, pues es algo especulativo debido a que él fue a visitar a Keiko Fujimori con toda esta comitiva, pero también podríamos especular en ese mismo sentido, pues que Aurelio Pastor, que también estuvo, creo que en la comitiva, ¿sí? O bueno, por lo menos pertenece a la, pero él también va a ser un ministro de Justicia, porque también fue ministro de Justicia de Alan García, o el mismo Jorge del Castillo, que fue premier también, o presidente del Consejo de Ministros de Alan García, también podría ser presidente del Consejo de Ministros de Keiko Fujimori, no sé, o el mismo señor Chang, ¿no? Pero en fin, para especulaciones estamos acá. Muy bien, ese es un nombre de los más asociados. Ahora, para el Ministerio de Salud, José Recoba ya lo conocemos porque no solamente se presentó en este debate, si recuerdan también se presentó en el debate del 2021, ¿no? Que también estuvo frente a Ceballos, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, él es médico cirujano con especialidad en pediatría, ya lo hemos conocido. Y bueno, supongo que si es que lo han convocado tanto el 2021 como ahora, no para los debates del 2021 y 2026, es porque de alguna manera se le está dando viabilidad a un posible ingreso al Ministerio de Salud, ¿no? Que también lo hará, no lo sabemos. Eso todo se sabrá si es que es llegado a ser nombrado y ver después su actividad. Pero bueno, ese es un nombre más, esa vez. Ahora, para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, bueno, también el señor Marco Videlli, que fue el jefe del plan de gobierno. ¿Jefe del plan de gobierno o fue el jefe de la comitiva para el debate, creo? Una de las dos cosas. Pero bueno, el señor Videlli ya lo conocemos también por el debate. El gerente general de la empresa exportadora Alpu, es economista con maestría en administración estratégica de empresas, MBA y maestría en finanzas. Y bueno, es el que se le está voceando para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, lo cual evidentemente no sería gran sorpresa porque ya ha sido presentado como la parte técnica de este sector durante el debate, ¿no? Tal vez este es menos especulativo, ¿no? Porque ya vemos visos de que podría integrar esa cartera. Ahora, ¿qué tenemos? El Ministerio de la Producción. Acá ya se me empieza como que a hacer un poco extraña la situación, ¿no? El señor Raúl Pérez Reyes, que si lo recordamos, pues lo recordamos tanto por haber sido ministro de Dina Boluarte y también de Martín Vizcarra, o sea, como digo, ¿no? Pareciera que le han preguntado a la IA, ¿no? Y la IA, que es medio progre, ha dicho, ay, a Keiko es Keiko es ¿cómo se llama? De derecha igual a antiizquierda igual
pacto mafioso, qué sé yo, pacto mafioso, Dina Boluarte, ya, este va a ser su ministro, ¿no? Algo así, como razona la IA. Porque no sé a cuento de qué podría llamar al señor Pérez Reyes para ministro de la producción, pero bueno, era lo que marcaba esta lista especulativa, ¿no? Bueno, el señor Pérez Reyes es economista y bueno, ya mencionamos, ¿no? Que fue ministro de Dina y fue ministro de Vizcarra. O sea, ¿este sería la cuota vizcarrista? Bueno, el señor Reyes como que no tiene afiliación política, ¿no? Es independiente, más o menos. Así que bueno, podría ser convocado, ¿no? Tal vez por eso Vizcarra ya reconoció porque hay otro, vamos a mencionarlo más adelante. Por eso que ya Vizcarra ya dijo, sí, reconocemos a la señora Keiko Fujimori como presidente, ¿no? Pero en fin, eso es lo que se dice del Ministerio de la Producción. Y aquí tenemos el segundo, pues. Pero aunque tampoco no sería mucha sorpresa, ¿no? Porque ya lo habíamos visto que se presentó en el debate, ¿no? Ahí con la comitiva y todo, el señor ex candidato Rafael Belaúnde, ¿no? Que también fue ministro de Martín Vizcarra. Entonces, bueno, como digo, pareciera que le han estado preguntando quiénes han sido ministro antes y de esos quiénes podrían estar con Keiko Fujimori y han hecho una lista especulativa, ¿no? Pero bueno, no sería tanto porque como digo, ya se había mostrado en el debate y ya había conversado con Keiko, así que obviamente hay grandes posibilidades, ¿no? Bueno, a ver cómo nos va. El siguiente, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Acá sí no me cuadra, ¿no? Porque el señor Dyer ha dicho que no busca no había buscado ningún cargo, no estaba haciendo su labor de posaderos, ¿no? Por lo que se le conoce. Por ningún cargo, que tiene su empresa, si mal no recuerdo se llama, o está nombrada como Fierro Macho. ¿No? Es una comercializadora, evidentemente de fierro, creo de construcción. Sí, no, de construcción, no es que creo, es de construcción. Y entonces, él ha mencionado de que no hizo esto por ningún cargo y que incluso en últimas ha dicho que no tiene ninguna ambición de pedir ningún cargo ni podría ejercerlo porque está dedicado a su empresa y todo lo demás. Así que este es un nombre muy especulativo, ¿eh? Como que lo han puesto con calzador, ¿no? Porque no, no, además no lo veo porque estaría en transporte de comunicaciones, ¿no? Pero en fin, eso es lo que se especula. Pasemos a otro nombre, porque de hecho este nombre, Carlos Neuhaus, estaba voceado para ese ministerio, ¿no? El transporte de comunicaciones. Pero en fin. Bueno, se dice que estaría de Carlos Neuhaus, ¿no? A quien recordamos por haber organizado los Panamericanos, ¿no? Estaría, él también estuvo en el debate, él estaría en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Bueno, sería sí una buena una buena adquisición para no solo este ministerio, para otros que podrían ser afines, porque también la había mencionado para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Bueno, mientras se gestione bien se puede hacer las cosas, pero en fin, se especula también que sería para el Ministerio de Vivienda. ¿Será? ¿No será? No sabemos, ¿no? Pero ya como que el haber estado en el debate como que marca una línea de las posibilidades, ¿no? Ahí está. Muy bien, sigamos con el otro que es Juan Sheput. Para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Como digo, pareciera que le han preguntado a ella porque también ese cargo lo ocupó en el tiempo que fue toledista, ¿no? Y bueno, también lo ocupó durante el gobierno de Merino, ¿no? No he visto más que declaraciones de él en la prensa. No sé si es que se ha negado, creo que no, más bien ha dicho que sí aceptaría algún cargo porque quisiera ayudar, ya saben, la verborrea política, ¿no? Y bueno, que tenemos Chiput, que es ingeniero industrial y bueno, fue congresista y después ministro, ¿no? Bueno, ese es el nombre que se especula para el Ministerio de Trabajo. Muy bien, ahora tenemos en el Ministerio del Ambiente Gabriel Quijandría. Más bien ya es sagastista, ¿no? Fue ministro de Sagasti, también el ministro del Ambiente. Sociólogo que ocupó el cargo de director regional de Sudamérica en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 2021. Entonces esos son
las características del posible ministro Gabriel Quijandría del Ministerio del Ambiente, que bueno, evidentemente no se lo podrían dar porque en el debate que fue del ambiente del 2021 estuvo Nano Guerra García, que en paz descanse, ¿no? Tal vez hubiera ocupado ese puesto ahora si es que todavía siguiera con vida. Bueno, nada más que decir de este ministerio. Después el Ministerio de Cultura. Esto sí ya me parecería. Esto ya lo han puesto como chiste, ¿no? Porque este señor, el Fabricio Valencia, que estuvo en el gobierno de Dina también, si mal no recuerdo, ¿sí? Sí, en el Ministerio de Dina. Tuvo que renunciar por unos problemas que tuvo con Machu Picchu, con Nazca, ¿no? Que había hecho unos negociados, entonces lo iban a censurar y bueno, antes de que lo censuren renunció. O sea, como que tiene un poquito no, muchos antis. Entonces no convendría. No digo que no tenga cualidades, pero no convendría por la carga política que jala, ¿no? Y yo creo que está mencionado solo por chiste, como digo, le han preguntado ahí a ver quién puede ser y de los menos malos han puesto el que puede calzar, ¿no? O sea, no me cuadra, no me cuadra. Tampoco es poner por poner, ¿no? Pero en fin, se dice que podría ser, ¿no? El señor Fabricio Valencia. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues a Luz Salgado, ¿no? Y también, como digo, como que esto es un poco chiste, ¿no? Porque ha tenido unas declaraciones de por qué las feministas no le celebran el triunfo de Keiko, que las mujeres, ¿no? Por ahí vamos a tener una cosa también que mencionó Susel Paredes, ¿no? En los videitos de la sección final. Y bueno, sí, podría ser, total. Antes ya había ocupado ese cargo la señora Cuculiza, por ejemplo. Y bueno, teniendo en cuenta que el Ministerio de la Mujer, ahorita es inexistente, solamente se dedica a sacar plata y a hacer guías, ¿no? De cómo portarse bonito. Con las mujeres, si hace algo distinto o más que eso la señora posible ministra Luz Salgado, pues sería. Aunque yo sí en ese punto soy igual, sí le daba esa razón a López Aliaga, ¿no? De que había de desaparecer el de inclusión social y bueno, y otros más, ¿no? Donde hay centenares de parásitos, ¿no? Pero en fin. Al parecer Keiko no lo va a hacer, no lo ha propuesto, así que no le podemos exigir deliberadamente desastre de los ministerios, aunque sería muy buena idea hacerlo, ¿no? En fin, bueno, ese sería, y creo que esa es la última, sí, esta es la última. Como han visto, no hemos puesto otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social, y otro más se nos está olvidando. Ya, no. Eso sería, creo que casi todos. Y bueno, esta es la lista especulativa, como digo, es lo que se dice que podría ser. Y yo creo que es una lista sacada por haber visto quiénes se han acercado a Keiko Fujimori, ¿no? Como digo, también podríamos especular que para presidente del Consejo de Ministros podría ser Jorge del Castillo, porque le ha ido a visitar, o podría ser el señor Cha, que también le ha ido a visitar, ¿no? Aunque también se especulaba que podría ser Carlos Spa, aunque Carlos Spa creo que ha dicho que no. Y bueno, así tantos nombres especulativos, ¿no? Todo esto ya se verá con el pasado de los días, ¿no? Ya más adelante, cuando se hagan ya los procesos de transferencia, veremos un poco más cercano quiénes están más embebidos, ¿no? en estos carteras ministeriales. Pero bueno, eso ha sido nuestro primer y único tema y con eso lo concluimos, ¿no? Y ya veremos más adelante que cuáles son los nombres finales, ¿no?